De hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas veremos problemas actuales del mundo. Uno de los problemas actuales que se vive en el mundo es de por sí uno de los más largos en la historia y es el conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí tiene su punto de inicio en la actualidad o por lo menos desde el siglo XX en la creación del Estado de Israel en el año de 1948. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de Naciones Unidas, como una forma de compensar el daño sufrido por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas estableció la creación de un Estado para ellos. El problema es que este Estado fue creado en una zona donde ya vivía una población que es denominada los palestinos, el cual no había sido reconocido como Estado hasta este momento de la historia tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Esto generaría un fuerte conflicto entre las poblaciones palestinas que residían en ese espacio aproximadamente casi hace más de 2000 años con los nuevos judíos que empezarían a colonizar y a hacer presencia en lo que las Naciones Unidas les había reconocido como su Estado. Dicho Estado fue reconocido de tal forma en dicho espacio debido al relato bíblico en el cual es la tierra prometida de esta comunidad religiosa. Podemos ver en la diapositiva tres imágenes de momentos distintos en los cuales se va dando la avanzada de los judíos o de los israelitas sobre el territorio. Podemos ver en la primera imagen a mano izquierda cómo el Estado judío se encuentra localizado principalmente en las zonas de color naranja. Y en las zonas de color rosa vemos cómo se pretende un Estado árabe palestino. No obstante, a partir de ese momento, los israelíes van a empezar una avanzada en la dominación de los territorios palestinos, agrandando más la zona de influencia del Estado israelí sobre las zonas de control de los palestinos. Como vemos en la zona de la mitad, vemos cómo ha crecido el Estado de Israel y cuáles han sido sus conquistas entre el año 48 y 49. Con una línea púrpura podemos ver fronteras según el armisticio del 49 entre Israel y los países árabes. Sin embargo, al interior del territorio reconocido del Estado de Israel se encuentran elementos que han sido arrebatados a Egipto y una anexión a Cisjordania, a Transjordania en el 49, con la oposición de los demás países árabes. Y podemos ver por último las conquistas de Israel en el 67. Israel desde el 49 hasta el 4 de julio, de junio del 67, podemos verlo en un color naranja suave y en un naranja oscuro las conquistas de Israel en el año del 67. No obstante, todo este territorio después fue no devuelto a Egipto, sino tomado bajo una especie de defensa de las Naciones Unidas. Sin embargo, lo que demuestra esta diapositiva es la amplia necesidad del Estado de Israel de imponerse sobre las comunidades que viven a su alrededor con tal de consolidar su Estado. Esto ha generado un conflicto que hasta el día de hoy se mantiene vivo. Otra situación que podemos ver al día de hoy son las consecuencias de la primavera árabe que se dio durante el año 2011, en el cual muchos de los países musulmanes que se encuentran en la parte de Asia, cerca al Mediterráneo, la península de Arabia y el norte de África, se rebelaron contra sus dictaduras que venían desde los tiempos de la Guerra Fría. En cada uno de estos países se dieron una amplia cantidad de revueltas en las cuales algunos lograron derrocar a sus regímenes, en otros simplemente se mantuvieron como protestas y en otros, los casos más extremos como el caso de Siria o el caso de Yemen, se mantienen en conflictos bélicos o de guerras civiles hasta el día de hoy. La guerra civil en Siria. Cuando Hafez al-Assad murió, su hijo subió al poder sin unas elecciones previas, lo que claramente molestó al pueblo árabe, ya que no les había dejado tomar esta importante decisión. En 2010 se cumplieron 40 años de la dictadura de la familia al-Assad, y fue cuando se empezó a ver de verdad la molestia de la población siria ante este régimen.
A principios del año 2011, la oposición de Al-Assad empezó a pedir la dimisión del presidente y el fin de la dictadura con manifestaciones, la mayoría pacíficas. Fue adoptando una política más represiva, lo que provocó que la población lo acusara de ser autoritario. La petición de democracia por parte del pueblo sirio hizo que pronto empezara la llamada primavera árabe en Siria, pero también esto sería el detonante de una guerra civil que se mantiene hasta el día de hoy, en el año 2018. Este es el intrincado mapa de intereses geopolíticos en cuanto a la guerra civil. Vemos cómo en el centro se encuentra Siria y encontramos dos bandos, un grupo de rebeldes que están en contra del gobierno de Al-Assad. Asimismo, hay intereses de grupos rebeldes al interior de Siria con distintas perspectivas políticas, ideológicas e incluso religiosas. Pero en el campo de lo internacional, el gobierno de Al-Assad cuenta con el respaldo de Rusia y de China. Por otro lado, vemos cómo los grupos rebeldes cuentan con el respaldo de Estados Unidos, Turquía y Estados Unidos, Arabia Saudí y Qatar. Asimismo, vemos cómo algunas organizaciones armadas como Al-Qaeda o Hamas también pueden estar apoyando a algunos grupos rebeldes. Y lo mismo sucede con el gobierno sirio, que se puede ver en el caso de Hezbollah. Movimientos y conflictos separatistas en el mundo. Podemos ver cómo este es un elemento que se mantiene vivo al día de hoy porque hay algunos territorios con identidades nacionales propias que pretenden consolidarse como estados nacionales independientes. Podemos ver aquí algunos casos que se mantienen presentes al día de hoy o que son recientes. Uno, el caso de Cataluña, que busca separarse de España, producto de su nacionalismo basado en su propia lengua, identidad nacional y su economía. El caso de Kosovo, que surge mientras Yugoslavia desaparecía del mapa en una serie de sangrientos conflictos en los años 90. Kosovo formó su propio movimiento de independencia contra Serbia. El caso escocés ha sido parte del Reino Unido durante más de 300 años y muchos escoceses no son muy felices con eso. Ellos ya tienen su propio parlamento y el Partido Nacional Escocés ha estado presionando por la independencia total. Sin embargo, recientemente hubo un referendo que le preguntaba a los escoceses si se querían independizar del Reino Unido y pues ganó el no. El caso de la separación de Sudán del Sur: se separó de Sudán el 9 de julio de 2011, convirtiéndose en la nación más joven del mundo. Este paso marcó el final de un conflicto de décadas que comenzó incluso antes de que Sudán se independizara del Reino Unido en 1956. Tenemos también los casos de Abjasia y Osetia del Sur, que son dos regiones que en teoría forman parte de Georgia. Están ubicados geográficamente en el Cáucaso y tienen una población muy reducida. Son regiones que están entre Georgia y Rusia, y también se vive un conflicto bastante intenso a partir de la intención de estas poblaciones, ya sea de independizarse o de anexarse a Rusia. Otros de los casos de conflictos y posibles independencias es el caso de los chechenos y los kurdos. También podemos identificar la tensión en Corea del Norte, producto de la guerra de Corea entre el 50 y el 53, donde la península de Corea queda dividida en una Corea del Norte vinculada a la Unión Soviética y una Corea del Sur dependiente de Estados Unidos. Este conflicto como tal no ha terminado y la tensión que se genera entre estas dos Coreas se ha vuelto un elemento o una temática de interés mundial, ya que debido a las tensiones que se dan entre estas dos Coreas y a la tensión que genera principalmente Corea del Norte con su carrera armamentista, ha sido un desafío para la Organización de Naciones Unidas y para Estados Unidos en la búsqueda de controlar y de limitar el crecimiento del arsenal nuclear en Corea del Norte.